Para cuando las familias alcanzaban la ladera oriental de las Montañas Azules, la ruta que dejaban atrás ya no parecía un camino, sino un moretón largo y oscuro marcado sobre la tierra. El polvo se aferraba con terquedad a la lona y a la piel. Las ruedas de los carromatos cargaban cicatrices finas de las piedras que las habían desgastado milla tras milla. Los niños dormían con respiraciones irregulares mientras el viento filtraba arenilla por cada costura. Y aún así, muchos viajeros escribieron que algo cambiaba al acercarse al sendero del Piedemonte, algo silencioso, no llevado por el aire, sino por la forma en que el mundo parecía escuchar. Fue en ese tramo donde los archivos del condado empezaron a acumular nombres seguidos por la misma nota, visto por última vez cerca de la cresta. Sin mención de cuerpos, sin rastro alguno, solo la cresta. La cresta, según casi todos los diarios que sobrevivieron, no aparecía de golpe, sino que emergía poco a poco, como un recuerdo que sube antes de que la mente esté lista para aceptarlo. Los pinos se volvían de un azul más profundo con la luz tardía, y la tierra tomaba un tono rojizo opaco que se pegaba a las botas como arcilla en polvo. Algunos viajeros escribieron que sus propios pasos sonaban distinto allí, suaves, pero curiosamente definidos, como si el suelo mantuviera un orden silencioso. Cerca de la cima de la pendiente, el edificio se hacía visible. Algunos lo describían como una pequeña capilla con una sola ventana, otros juraban que parecía un puesto de montaña, simple, firme, construido para usarse, no para ser hermoso. Pero todos coincidían en un detalle: el armazón del campanario sobre el techo, una arquería de madera sosteniendo una campana muda, intacta incluso ante el viento. Las familias que habían cruzado medio continente escribieron que aquella vista se sentía como alivio, un lugar separado del caos del camino, un lugar donde alguien, tal vez, todavía cuidaba. La cresta, decían, parecía invitarlos a descansar un momento. También notaban otra cosa: cuando el sol bajaba por el oeste, la cresta no oscurecía como lo hacen las colinas. El sendero adelante mantenía un brillo tenue, pálido, como polvo hecho de luz, guiando los carromatos incluso cuando las yuntas tambaleaban de agotamiento. Ningún diario habla de miedo en este punto, solo de una cautelosa admiración. La sensación de llegar a un sitio moldeado con intención. Y aunque ningún viajero coincidía del todo en la apariencia exacta del edificio, todos los relatos se detenían en el mismo instante. Las familias entrando en el patio, llamando, esperando que alguien respondiera, hasta que una voz tranquila contestaba desde dentro, lo bastante firme para que incluso el más débil recuperara el equilibrio. Esa voz pertenecía al primero de los tres custodios. La cresta recuerda lo que los vivos olvidan, y nunca permite que el primer capítulo parezca peligroso. La mayoría de los viajeros llegaba al sendero del Piedemonte ya desgastada por el polvo, el sol y semanas de sueño inquieto, y muchos escribirían después que la cresta parecía levantarse entre la neblina como algo moldeado más por la necesidad que por la madera. Siempre veían primero el edificio, sus tablas pálidas atrapando la luz tardía, la silueta inmóvil del campanario sobre el techo, y solo después distinguían a las tres figuras que parecían pertenecer al lugar del mismo modo en que las piedras pertenecen al cauce de un río. El hombre que los recibía hablaba con una calma constante, capaz de suavizar incluso los días más duros del camino. Se presentaba como Elijah Brandt, un predicador que había viajado al oeste para mantener encendido un refugio para quien necesitara descanso. Sus preguntas eran suaves, casi sin peso, y aún así, según los viajeros, aprendía más de ellos de lo que pretendían contar. Decían que su voz acomodaba el aire a su alrededor, que la cresta misma parecía escuchar cuando hablaba. A su lado se movía Mercy, llevando pequeños frascos envueltos en tela con hierbas y polvos para la fiebre, la tos o el dolor. La gente recordaba su toque como algo tranquilo y parejo, ni cálido ni frío, simplemente firme, como la mano de alguien que sabe guiar la respiración de un cuerpo cansado. Los niños la seguían sin dudar. Y luego estaba Jonah Brandt, aún más silencioso. Trabajaba con las herramientas como otros leen el clima, con paciencia, sin prisa, con exactitud. Podía reparar una rueda tan limpiamente que la madera parecía nueva, no remendada. Los viajeros confiaban en él por instinto. El trabajo honesto suele presentarse solo, sin necesidad de palabras.
Nada en sus maneras insinuaba peligro. Ofrecían comida, agua limpia de un manantial, un lugar resguardado donde el viento no atravesaba la lona. Las familias llegaban vencidas por la ruta y despertaban más ligeras, como si la cresta exhalara un aire distinto, más amable. Y sin embargo, casi todos los diarios describían el mismo patrón. La gente se quedaba más tiempo del previsto. Una sola noche se convertía en 2, luego en 3. La fiebre bajaba, las ruedas quedaban como nuevas, los niños dormían profundamente y aún así nadie sentía urgencia por seguir adelante. Un viajero escribió que se levantó antes del amanecer decidido a partir antes de que llegara una tormenta, pero cuando tomó las riendas escuchó pasos suaves en el patio, lentos, parejos, casi cuidadosos, no amenazantes, simplemente presentes. Para el amanecer ya se había convencido de que era nada. Se quedó un día más. Ningún registro acusó jamás a los Brandt de causar daño. Ninguna entrada afirmó que retuvieran a alguien. Nada escrito los vinculó a las familias que luego desaparecieron. Pero el último lugar donde muchos fueron vistos fue esta cresta, y la imagen final en casi todos los relatos era la misma. El armazón del campanario sobre la puerta de la capilla atrapando la luz, como si hubiese estado esperando a que alguien levantara la mirada. La mayoría de los diarios coincide en algo. Por muy agotadas que llegaran las familias al patio, la primera noche en la cresta se sentía extrañamente tranquila, como si el aire mismo aflojara la tensión de los hombros. Los Brandt nunca apresuraban a los recién llegados. Dejaban que los padres acomodaran a los niños, que los hombres dieran agua a los bueyes, que cada viajero llegara a su propio ritmo. Solo cuando el patio quedaba en silencio hablaba Elijah, con esa calidez constante que todos los relatos recuerdan. Decía cosas simples, aquí están a salvo, o descansen mientras la cresta descansa con ustedes. Nada dramático, nada pesado, y aún así la gente anotaba esas frases como si significaran más de lo que aparentaban. La cena seguía un ritmo apacible. Jonah reparaba lo que hubiera fallado en el camino, el roce suave de sus herramientas mezclándose con el viento del anochecer. Mercy mantenía tibio el caldo y ofrecía pequeñas dosis de hierbas a quienes tosían por el frío. Elijah solo hablaba cuando le hablaban, preguntando dónde habían comenzado el viaje, cómo los había tratado la tierra, si la pena los había seguido hacia el oeste. Algo en su quietud soltaba lenguas. Los viajeros decían luego que le contaron mucho más de lo que pensaban. Pero lo que permaneció en los registros no fueron las comidas ni las reparaciones, fueron las noches. Una familia escribió que su hija, incapaz de dormir durante semanas, cayó en el descanso más profundo desde Missouri, como si la cresta misma la hubiera sostenido. Otro viajero aseguraba que despertó antes del alba y sintió a alguien recorriendo el patio, pasos lentos, deliberados, como un vigía trazando el borde de un campamento. No amenazante, simplemente presente. Una mujer de Iowa contó que se levantó por agua y vio la puerta de la capilla entreabierta, aunque había visto a Jonah asegurarla al anochecer. No se acercó, solo notó un resplandor pálido dentro, como luz de lámpara posada sobre polvo, y volvió a su carromato. Ninguno de estos detalles despertó miedo. La cresta se sentía ordenada, casi amable. Lo que quedaba era una sensación de pausa, como si el lugar esperara cada noche algo que los viajeros no sabían nombrar. Un hombre soñó que escuchaba una campana, aunque la campana sobre la capilla nunca se movió. Otro oyó voces suaves bajo el entarimado, pares, medidas, como si alguien contara en un idioma que no conocía. Despertó sin miedo, solo con la impresión de que la noche lo había evaluado de algún modo. Al amanecer, cualquier inquietud se desvanecía. Jonah traía herramientas, Mercy traía caldo, Elijah ofrecía una oración, pero un patrón silencioso recorría cada relato. La cresta se volvía más difícil de dejar después de la primera noche. No porque los Brandt pidieran que alguien se quedara, sino porque partir se sentía apresurado, como si aquel lugar exigiera un momento más de consideración antes de que el camino continuara. La luz de la mañana suavizaba los edificios, el campanario permanecía quieto, paciente como piedra. Las familias se decían a sí mismas que se quedarían solo un día más. Casi todas escribieron esa frase, pocas llegaron a escribir la siguiente.
La mañana amaneció pálida y delgada, como si la cresta hubiera sido drenada de color durante la noche. El silencio pesaba más de lo habitual, un murmullo detenido que se aferraba a la respiración y hacía que la capilla pareciera más pequeña. Elijah lo sintió antes de despertar por completo, Mercy lo sintió en las tablas bajo sus pies, y Jonah en la manera en que el aire no se movía alrededor de sus pasos. Se encontraron en los escalones de la capilla sin llamarse. Elijah llevaba la lámpara, Jonah las llaves. Mercy no llevaba nada, casi nunca lo hacía cuando no sabía que la esperaba abajo. La puerta del sótano se abrió con un peso que no coincidía con sus bisagras. Un aire tibio ascendió, demasiado tibio para esa hora, con un leve dulzor que no pertenecía a la tierra ni al polvo. Jonah bajó primero. El sonido de sus botas era más agudo de lo normal, como si el sótano se hubiera estrechado alrededor del ruido. Mercy lo siguió, escuchando más que caminando. Elijah descendió al final, con la lámpara en alto. La luz debería haber ampliado la habitación, pero en cambio se afinaba en los bordes, como si algo la absorbiera. El libro de registro estaba donde Elijah lo había dejado, cerrado, inmóvil. Y sin embargo, la habitación sostenía una expectativa silenciosa, como si la página los esperara a ellos y no al revés. Jonah rozó una viga de soporte. Está más caliente que ayer. Mercy asintió, algo pasó por aquí. Elijah abrió el libro. La tinta del día anterior seguía limpia, pero debajo, en el margen, una línea curva apenas visible empujaba hacia arriba, no escrita, no manchada, sino elevada desde dentro del papel. Mercy se inclinó. Eso no es un nombre. No, murmuró Elijah, está formando algo. Las tablas del sótano dieron un pequeño temblor controlado, no por movimiento en la superficie, sino por un cambio más profundo dentro de la cresta. El polvo se elevó en un velo estrecho, cayendo en línea recta, como atraído por un punto único bajo la página. Jonah se afirmó con los pies. Está marcando un espacio. O midiéndolo, susurró Mercy. Elijah sostuvo la mano sobre la línea. Un calor leve pulsó una sola vez a través del papel. Está eligiendo lo que viene. La lámpara se atenuó, no parpadeó, sino que se estrechó. Mercy dio un paso atrás. Si está pasando de la gente a los límites, el sendero no va a sostener esto. Jonah miró hacia arriba, imaginando la capilla, el patio, el pueblo despertando sin saber que algo bajo ellos había cambiado. Alguien lo sentirá pronto. Todavía no, dijo Elijah, pero cuando empiece a trazar bordes no se detendrá. Cerró el libro, la cubierta estaba más caliente que antes, el sótano contuvo el aliento, arriba la cuerda de la campana golpeó una vez contra la viga, Mercy levantó la cabeza, eso no fue el viento. Jonah exhaló despacio, está atrayendo algo hacia sí. Elijah alzó la lámpara, aunque la luz se sentía aún más delgada. Lo que sea que esté formando no se va a quedar en papel. Subieron las escaleras sin hablar. Afuera, la cresta parecía escuchar, la capilla erguida y quieta como un hueso. Elijah cerró con llave la puerta del sótano, aunque el gesto se sentía más esperanzado que útil. Ninguno dijo lo que los tres comprendían. El libro había empezado a elegir forma, no solo nombres, y una vez que eligiera una forma, decidiría qué pertenecía dentro de ella. A media mañana, la cresta se sentía mal en una forma que nadie sabía nombrar. Los pájaros se mantenían en la cerca lejana, los perros evitaban el patio, e incluso el viento rodeaba la capilla en lugar de cruzarla, como si el edificio se hubiera convertido en algo que ya no quería tocar. Jonah estaba junto al barandal, mirando hacia el sendero más allá de los pinos. Sentía un movimiento, no un sonido, no una figura, sino la presión constante de algo que recorría el espacio entre el pueblo y la cresta. Mercy se acercó a su lado. También lo sientes. Él no lo negó. Hoy no está eligiendo nombres, dijo ella en voz baja. No, respondió Jonah, está eligiendo dónde pararse. Detrás de ellos, Elijah salió de la capilla con el libro de registro, sosteniéndolo como si necesitara estabilidad. Incluso cerrado, calentó la madera cuando lo apoyó en el barandal. Una quietud extraña se tendió sobre la cresta, demasiado cuidadosa, demasiado pareja. Entonces, desde algún punto del pueblo, una sola puerta se cerró con un clic lento y deliberado. Otra la siguió, y otra. Una secuencia viajera, avanzando hacia ellos como si las casas se hablaran entre sí. La voz de Mercy bajó aún más.
Está marcando el pueblo. O el pueblo le está respondiendo, murmuró Elija. La atención de Jona se dirigió hacia la curva del camino. Ahí estaba la casa de Samuel, sus líneas limpias y esquinas perfectas apenas visibles sobre el trigo. El libro se había detenido en esquinas el día anterior. Ahora esas esquinas se sentían como invitaciones. La sensación se afiló, un peso asentándose, una decisión tomándose. La campana sobre ellos se movió una vez, la cuerda dando un tirón seco y medido. Mercy se sobresaltó. Eso no fue un llamado. No, dijo Elija, es un conteo. Caminaban hacia la loma que daba vista al pueblo. El trigo yacía extrañamente parejo, su superficie intacta, como si el campo mismo contuviera el aliento. La casa de Samuel parecía igual, pero el espacio a su alrededor estaba mal, líneas demasiado rectas, sombras demasiado exactas, el aire formado por un orden que no existía el día anterior. Jona se acercó un paso. Está enmarcando algo. Mercy tocó su manga. No paredes un límite. Elija abrió el libro. La línea curva del margen se había alargado, otra línea la encontraba con precisión. Un cuadrado estaba tomando forma lento, seguro, deliberado, una forma hecha para contener. Hay que advertirles, dijo Jona. Mercy negó suavemente. Advertirles con que no podemos explicar lo que no entendemos. Entonces aprendemos, insistió Jona. Elija tocó la página. El calor pulsó de nuevo parejo, intencional. No está construyendo una casa, dijo. Está eligiendo un cuarto. ¿Un cuarto para qué?, preguntó Jona. Mercy no parpadeó. Para lo que quiera guardar. Un sonido tenue llegó desde el pueblo, madera cediendo bajo un peso que no era un paso. Luego silencio otra vez. Ese tipo de silencio que adelgaza el aire antes de que algo se mueva. Elija cerró el libro. Para el anochecer reclamará su primer espacio. Jona miró hacia la capilla. ¿Qué espacio? Mercy respondió apenas. El que escucha cuando no debería. El viento finalmente atravesó el trigo, pero se dobló en 4 líneas rectas, encontrándose en un único punto central, como una marca presionada en la tierra. Jona tragó. Ya empezó. Al anochecer, la cresta sostenía una tensión que se sentía deliberada. El aire se enfriaba demasiado rápido, asentándose cerca del suelo en lugar de elevarse entre los pinos, y las sombras se afilaban antes de tiempo, como si la cresta hubiera decidido que el día debía terminar temprano. Jona recorría el patio en pasos cortos y controlados. Algo en el pueblo había cambiado, lo sentía como un peso justo más allá de la vista. Mercy observaba el sendero con los brazos cruzados, su quietud marcada más por el miedo que por la paciencia. Elija esperaba junto a la puerta del sótano, el libro de registro bajo el brazo, los ojos fijos en la cuerda del campanario. No se había movido desde la mañana, pero él la vigilaba como si un solo temblor pudiera decidir la noche. La luz se ve mal, murmuró Mercy. Jona levantó la cabeza, tenía razón. La última franja de sol no se desvanecía, se aplanaba, empujada hacia abajo como bajo una mano pesada. Entonces llegó el viento. No una brisa, solo una línea recta, antinatural, cortando el trigo y doblándolo en 4 ángulos perfectos que se encontraban en un solo punto. La misma marca que el libro había empezado a formar. Elija dejó el libro en los escalones y lo abrió. El cuadrado en el margen se había definido, su centro oscurecido en una única respiración contenida. Un calor se extendió desde la página hacia sus dedos. Ya casi eligió, dijo, elegido que no lo dijo. Un sonido lejano surgió del sendero, madera cediendo, un cerrojo encajando. La mandíbula de Jona se tensó. Esa es la casa de Samuel. Mercy negó con la cabeza, no es algo usándola. Siguieron el sonido hasta el borde de la cresta. El trigo se abría en un corte limpio ante ellos, como si un camino acabara de ser recorrido por algo invisible. Desde la loma, la casa de Samuel parecía intacta en su estructura, pero el aire a su alrededor estaba equivocado, esquinas más oscuras de lo normal, ventanas que no reflejaban nada, el techo sostenido por un peso invisible. Otro sonido subió hasta la cresta, una puerta cerrándose, luego abriéndose, luego cerrándose otra vez, rítmico, medido, demasiado preciso para pertenecer a una persona. La respiración de Mercy se afinó, está ocupando el cuarto. Las manos de Jona se cerraron. ¿Para qué? Elija miró el libro. El cuadrado se había sellado, el centro pulsó una vez.
Debajo el inicio de una letra se curvaba hacia arriba, formándose sin tinta. El primer nombre ligado al cuarto, dijo en voz baja, no escrito, arrastrado. Cona dio un paso atrás. Vamos a sacarlo de ahí, arrastramos a Samuel si hace falta. Mercy lo sujetó del brazo, y si lo que respira ahí dentro no es Samuel. Jona se quedó inmóvil. El trigo se estremeció, una sola ondulación controlada moviéndose hacia la cresta como un mensaje enviado a través de tallos y tierra. Sobre ellos, la cuerda del campanario se estremeció una vez. Elijah cerró el libro. El calor permaneció. Esa casa no la tocamos esta noche. Si reclamó un cuarto, guarda lo que tiene. Cona miró la silueta oscura allá abajo. Entonces esperamos. No, dijo Elijah, observamos. Y nos mantenemos lejos de cualquier cosa con esquinas. La última luz desapareció, no se desvaneció, sino que fue retirada como tomada del cielo. Abajo en el pueblo, una sola puerta de la casa de Samuel se cerró con una certeza tranquila y final. Algo dentro había tomado su lugar. La noche cayó sobre la cresta en una sola exhalación, sin atardecer, sin desvanecimiento, solo una caída abrupta en la oscuridad. Las casas abajo se veían fijadas de manera antinatural, sus contornos demasiado limpios contra el cielo, y hasta los pinos mantenían sus ramas en ángulos exactos, como si la noche los hubiera acomodado a mano. Jona encendió 2 lámparas en el patio, pero su brillo no avanzó. La luz chocó contra el aire densificado y se quedó allí, atrapada en algo lo bastante espeso como para sentirse. Eso no es aire, murmuró Mercy, es presión. Elijah abrió el libro. El cuadrado en el margen seguía igual, pero la línea debajo se había alargado hasta convertirse en la curva deliberada de una S. La voz de Jona bajó. Samuel. No, dijo Elijah en voz baja, Samuel ya no está. Este es alguien nuevo. Un sonido llegó desde el pueblo, suave, parejo, espaciado, una bisagra, una tabla que cedía, un lento tanteo de distancia más que una búsqueda de algo vivo. Está midiendo, dijo Mercy. Los cuartos aprenden por repetición, respondió Elijah. Jona avanzó hasta el borde de la cresta. La casa de Samuel apenas se distinguía en la oscuridad, las esquinas con un brillo opaco como de tiza. Algo se movía dentro, no una figura, no una sombra, solo un peso desplazándose de pared a pared, con las tablas respondiendo con quejidos predecibles. Si está aprendiendo el cuarto, susurró Jona, ¿qué quiere después? Algo que encaje, dijo Mercy. Elijah trazó el margen del libro con el dedo, el calor pulsó una vez a través de la página. Los cuartos no eligen nombres, murmuró, los libros sí. La S se oscureció. Otro trazo comenzó, el inicio curvado de una segunda letra. Abajo un postigo de la casa de Samuel se abrió sin viento, se detuvo y volvió a cerrarse, suave, firme, obediente. Está fijando límites, dijo Mercy. Una vibración leve tensó el suelo bajo sus pies. La cuerda del campanario se estremeció una vez, lo bastante fuerte para sentirse más que oírse. Jona giró. Está llamando a alguien. No, dijo Elijah. Está confirmando a alguien. La segunda letra se curvó hacia arriba, formando el comienzo de una A. Jona contuvo el aliento. Está deletreando a alguien vivo. Mercy retrocedió un paso. Todos adentro esta noche, sin lámparas en las ventanas, y no se dice ningún nombre en voz alta. Ya tiene dirección, dijo Elijah suavemente, tiene un cuarto que escucha. Un exhalo lento y parejo salió de la casa, arrastrado a través del espacio, no de pulmones. Un cuarto probando su respiración. Jona susurró. Está buscando. No va a buscar a ciegas, dijo Mercy aferrándose a su manga. Elijah cerró el libro aunque el calor permaneció en la cubierta. El nombre que termine, dijo, la cresta lo va a sentir. Otro movimiento controlado se deslizó dentro de la casa, paciente, seguro, como si algo hubiera encontrado los límites de las paredes y los aprobara. Jona miró fijamente la oscuridad. Si completa el nombre, entonces ¿qué? Elijah no levantó la vista. Entonces la casa no será lo único que respire. Observaron la estructura oscura abajo, el silencio plegándose aún más profundo a su alrededor. Una casa aprendiendo un nombre que todavía no terminaba de decir. La mañana nunca llegó del todo. La luz se posó sobre la cresta como una lámina metálica y delgada que no iluminaba nada.
Jona salió primero, sus botas pisando un suelo compactado de manera antinatural, como si la noche lo hubiera prensado. Mercy lo siguió con una lámpara apagada. Elijah llevaba el libro bajo el brazo como un peso imposible de soltar. Abajo, la casa de Samuel parecía ordinaria a la distancia, silenciosa, erguida, pero los ángulos decían la verdad. Cada esquina tenía una rigidez antinatural, los postigos congelados a medio abrir en una simetría perfecta, como si hubieran sido colocados, no desgastados. No se fue, dijo Jona. No se va, respondió Mercy. Aprende. Elijah abrió el libro. La S de ayer estaba más oscura. Un trazo ascendente, limpio, la seguía, y debajo el inicio tenue de una tercera marca flotaba como un aliento a punto de tomar forma. Samuel ya no está, murmuró Jona. Entonces, ¿de quién es este nombre? Elijah no respondió. La tinta se hacía más densa, hundiéndose en el papel como si escuchara. Entonces un exhalo tenue subió por la ladera. Mercy se acercó. Quiere a alguien que encaje en el marco, alguien que aún esté aquí. Alguien vivo, susurró Jona. Un movimiento captó su atención. Pique, el campanero, caminando hacia la casa con pasos lentos y certeros. Sus manos colgaban abiertas, los dedos temblando cada vez que pasaba junto a una esquina, como respondiendo a un ritmo que solo él podía oír. No nos ve, dijo Jona. La voz de Mercy se afinó. No ve nada. Los nombres se van primero. Elijah bajó por el sendero, los otros los siguieron. El aire se espesaba al acercarse a la casa, el calor ascendiendo en intervalos constantes como una respiración. Pique llegó al umbral, su cuerpo se detuvo. Su aliento salió largo y parejo. Pique, llamó Jona, apártate. Pero Pique levantó el mentón hacia el marco, sus labios formando una palabra que no llegaba a ser. Jona se lanzó hacia él. La casa reaccionó primero. Los postigos golpearon una vez secos, decisivos. Un segundo exhalo salió. La puerta se abrió lo que dura un aliento, apenas lo suficiente para liberar calor. No calor, respiración. Mercy aferró la manga de Pique y tiró. El cuerpo resistió con una fuerza que no era suya, las botas dejando surcos en la tierra. Elijah, ayúdame. Elijah presionó el libro contra el pecho, sin apartar la vista de la puerta entreabierta. No lo está jalando, dijo en voz baja, se está sincronizando con ella, aliento con aliento. Jona rodeó a Pique con ambos brazos y tiró con todo lo que le quedaba. Pique vaciló y luego se desplomó, la conexión rota. Los postigos se quedaron inmóviles. La puerta también, el calor se retiró en un único pulso decepcionado. Elijah abrió el libro, 3 letras ahora. S.A.P. Jona lo miró fijamente, es él. La voz de Mercy bajó casi hasta desaparecer. Empezó a deletrearlo antes de que saliera de su casa. Detrás de ellos, la casa de Samuel volvió a acomodarse en su quietud expectante. Silenciosa, paciente, preparando el siguiente nombre. La tarde cayó sin horizonte, como si la cresta hubiera sido empujada bajo una sombra pesada, como una tapa cerrándose. Jona permaneció cerca de Pique, preparado para sostenerlo si la casa volvía a llamarlo. Mercy observaba los postigos desde la ventana de la capilla, siguiendo cada cambio en la luz que se desvanecía. Elijah se mantenía aparte, el libro abierto entre sus manos, como si temiera que pudiera moverse sin permiso. Dentro, Pique estaba sentado en la banca delantera con la quietud de alguien escuchando hacia adentro. Mercy tomó su pulso demasiado lento, demasiado parejo, cada latido esperando algo. «Está marcando el paso con algo», susurró ella. «O algo está marcando el paso con él», respondió Jona. Una única racha de viento cruzó el trigo afuera y se detuvo de golpe, como si la cresta hubiera exhalado a la mitad y olvidado lo demás. «Pronto se moverá», murmuró Elijah. Jona se tensó. «¿Quién sigue?» Mercy no respondió. Lo hizo el pueblo. Faroles titilaron en Main Street. Puertas se cerraron con golpes apurados. Las familias fingían una noche normal, pero cada sonido traicionaba con tensión. Entonces un golpeteo subió por la colina, 3 golpes suaves, una pausa y uno más. No de una sola casa, sino de varias, postigos sincronizándose como un pulso que avanzaba por la madera. Los perros se escondieron, un niño lloró y cayó demasiado rápido. Un temblor leve levantó las tablas del piso de la capilla.
La puerta se abrió, la señora Deuger entró pálida bajo su pañuelo, caminó directo al altar y dejó un pañuelo doblado sobre él. 5 puntos bordados marcaban la tela, 4 esquinas, un centro. La voz de Mercy se afiló, la marcó. Jona la sostuvo por los hombros. ¿Quién te dio esto? Desperté, susurró, y estaba cosido a mi manga. Elijah levantó el pañuelo con cuidado. Un marco, murmuró. Enviado desde la casa. ¿Por qué ella? Preguntó Jona. Escucha cosas en la noche, dijo Mercy en voz baja. La cresta lleva sonido. La viuda intentó hablar de nuevo, sus labios formando una súplica sin aire. Su mirada se deslizó hacia Pique. Y luego hacia el libro. El libro respondió. Un nuevo trazo apareció bajo el nombre de Pique, corto, final, como si el libro retomara una tarea que había pausado. Mercy se quedó inmóvil. Lo está terminando. Las vigas de la capilla vibraron con una fuerza baja y contenida, no un zumbido. Un conteo, Jona sintió que sus costillas respondían involuntariamente. La cabeza de Pique se levantó. Sus ojos estaban claros ahora, pero vacíos de voluntad. Se puso de pie y avanzó hacia Elijah, hacia el libro, moviéndose con la certeza tranquila de alguien siguiendo un diagrama que solo él podía ver. Pique, detente. Jona se interpuso. Pique no desaceleró, llegó al altar. Elijah sostuvo el libro con fuerza, pero Pique colocó la mano directamente sobre la página abierta. La tinta bajo su palma se oscureció al instante. S.A.P.H. Mercy susurró. Lo reclamó. Pique exhaló una vez, larga pareja. Y no volvió a inhalar, no cayó, simplemente se vació, dejando silencio en el espacio donde antes había respiración. El libro quedó bajo su mano, la página aún abierta, esperando. La noche cayó sobre la cresta como si alguien hubiera sellado la tierra bajo un peso definitivo. Jona permanecía junto al cuerpo inmóvil de Pique, una mano aferrada al banco para sostenerse. Mercy cerró los ojos de Pique con un gesto silencioso que apenas ocultaba su temblor. Elijah no se movió, solo observaba el libro, como si esperara que inhalara. Afuera, la casa de Samuel permanecía inmóvil, postigos quietos, umbral silencioso. Ya no llamaba, esperaba, el libro no esperaba. Un trazo delgado descendía bajo el nombre de Pique, una línea incompleta buscando su siguiente ángulo. Mercy atrancó la puerta de la capilla, empujó una viga contra ella y luego se volvió hacia Jona. Lo terminamos, dijo, esta noche. Jona asintió, si no lo hacemos, elige a alguien más. Elijah levantó el libro, sus manos temblaban, su voz baja y resignada. Quiere un marco, Pique no bastó. Entonces se lo negamos, dijo Jona. No puedes negarle algo hecho para medir, respondió Elijah. Si quiere esquinas, las construye. Abrió el libro, la página estaba en blanco, pero bajo las fibras, líneas tenues emergían como hilos tensándose. 4 esquinas, un punto central, un cuarto. Mercy le sujetó la muñeca. No dejes que lo termine. Pero las líneas se profundizaron, sombreándose de gris. El aire se tensó a su alrededor. Jona sintió presión a lo largo de sus costillas, lenta, midiéndolo con la precisión de un plano. Lo recuperamos, dijo, devolvemos el libro al lugar donde empezó todo. La casa se cerrará sobre ti, advirtió Mercy. Entonces se cerrará sobre mí, respondió Jona, no sobre el pueblo. Elijah tragó, no es solo la casa, es el suelo, el registro, todo lo que alcanza. Jona los miró a ambos, entonces quédense atrás. No hubo tiempo para discutir. Quitaron la viga de la puerta. La cresta se extendía frente a ellos, silenciosa, expectante. Jona ocultó el libro bajo el abrigo. Mercy avanzó a su derecha, Elijah a su izquierda. El trigo se inclinó a su paso en 4 líneas rectas como respiración medida. En la casa los postigos se abrieron el ancho de un dedo. La puerta se dio hacia adentro con una precisión exacta. Jona dio un paso. Mercy le agarró la manga. Elijah le tocó el hombro. Si cruzas con el libro te vuelves su línea, como Samuel, como Pique. Jona los miró por última vez. Mejor yo que el siguiente nombre. Entró, el calor subió del suelo de inmediato, deslizándose por su columna. El libro se abrió en sus manos, las páginas levantándose en un ritmo cuidadoso y deliberado. Mercy lo llamó, pero su voz se afinó en el umbral y luego desapareció. Jona llegó al centro del cuarto. La página del libro se oscureció, las 4 esquinas se sellaron, el punto central se cerró como un ojo.
todo se detuvo. El calor desapareció. La puerta se cerró, los postigos descansaron. Cuando Mercy y Elijah entraron, Jonah ya no estaba. Solo quedaba el libro en el suelo, abierto. Una palabra llenaba la página. Paid y debajo tenue como polvo. No guardes lo que la tierra puede medir.